Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Siguiendo con este tema de la salud mental en Río Negro, hoy vamos a hablar de dos modelos para mirar el sufrimiento: lo asilar y la salud mental comunitaria. Así que comencemos. El propósito de este capítulo es situar al lector en el contexto político, teórico y práctico en el cual se da la puja entre dos modelos de atención de las problemáticas de salud mental, a saber, el modelo asilar y el modelo desmanicomización de salud mental comunitaria. Para ello pondremos a disposición a nuestra lectura teórica de los modelos de atención, pues consideramos que comprender las diferentes visiones sobre el sufrimiento mental es fundamental para aproximarse al programa de salud mental comunitaria de Río Negro. Las conceptualizaciones aquí desarrolladas corresponden a uno de los componentes de la tesis de Pauling y deben ser entendidas como parte del marco teórico e interpretativo de dicha tesis. Sin embargo, afirmamos son equivalentes a las conceptualizaciones que se utilizaron en la tesis de Bafo y por eso consideramos que el presente capítulo va a servir como introducción y contextualización para ambos trabajos. Como se menciona en la introducción del libro, la motivación de las autoras por escribir sus tesis, primero, y publicarlas ahora, tiene un objetivo práctico político de mostrar, hacer pública una experiencia, entre otras, de reforma que buscan un tratamiento del sufrimiento que no implique la anulación del ser humano. Los modelos de atención a la problemática de salud mental. Expondremos teórica y conceptualmente los dos modelos de atención de las problemáticas de salud mental, su constitución, características, movimientos, de críticas. No entendemos a uno como la superación del otro, sino que cada uno responde a los imperativos sociales, históricos, políticos e ideológicos diferentes, pudiendo coexistir en un mismo tiempo y lugar. La predominancia de uno u otro depende de las relaciones de fuerza que los diversos grupos que los representan, a cada uno de los modelos, impongan en un determinado contexto. Galende afirma que es posible diferenciar tanto en el campo de la salud mental como en el de la psiquiatría, asilar 5 elementos. Ellos son las formas históricas del daño mental, las disciplinas a las cuales se les encarga, las teorías y saberes para abordarlo, las prácticas terapéuticas, las instituciones y según la articulación de los mismos pueden trazar tendencias de predominancia de un modelo u otro. Surgimiento del modelo asilar. El proceso de constitución del paradigma asilar, conocido también como institucionalización de la locura, es resultado del proceso de diferenciación entre el loco y las demás categorías de personas desviadas que hasta ese momento eran objeto de política de internación en el Hospital General. Esto lo dice Foucault. Luego de la Revolución del 89, de 1789, un estatuto de un lugar especial para los locos y la formulación y formación de figuras que sostienen al edificio de la psiquiatría positiva, tales como los asilos, los encargados de esa población, que eran médicos alienistas, y el estatuto público de la locura, entendida como una medida de protección contra la peligrosidad que se le adjudica a los alienados. El carácter terapéutico que adquiere el asilo fue producto de gestos sociales y políticos y no del avance científico. Foucault afirma que si el médico pudo dominar la locura, no debe o no se debe a que la conociera, sino que la somete a una conducta del loco. Para Castell, el paradigma asilar debe asimilar gran parte de las características a Pinel, que es artífice de la construcción de un nuevo lugar social para los locos y de la fundación del orden en que se inscribe toda práctica asilar. El orden asilar se basa en 3 operaciones. La primera, aislamiento del mundo exterior; la segunda, constitución del orden asilar; y la tercera, la relación de autoridad del médico auxiliar y enfermo. La medicalización de la locura implica una definición de un nuevo estatus jurídico, social y civil del loco que le es asignado a través de la institución médica. El aislamiento externo permite observar y clasificar los factores esenciales de la etiología y evolución de los procesos patológicos sin interferencias. Además, facilita el estudio de la enfermedad mental, que para los alienistas también contribuía a la cura. Para Pinel, la cura equivale a la adaptación social, se clasifica y se separa a las personas por señales externas. El médico, por medio de esa autoridad moral, moderna y modera esas pasiones cuya exacerbación es considerada la causa de la locura. Es decir, que en tanto tutor, el médico lleva al paciente a adaptarse a un tipo social ideal, según Pinel. El alienado únicamente puede reconquistar su dignidad aceptando la voluntad relacional que le impone el médico, figura que concentra todo el poder institucional. Entre estos 3 elementos, con su
agioramientos sustentan las prácticas asilares desde su constitución hasta nuestros días. De manera similar, Goffman considera que el mandato oficial de los hospitales psiquiátricos, cual es el de proteger a la comunidad contra un peligro de ciertos comportamientos anormales, le imprime a la psiquiatría una característica ambigua entre un discurso científico de tratamiento y la custodia. En el caso del manicomio como institución total, es una organización para el manejo de ciertas conductas indeseables para un determinado orden social y actúa como amenaza potencial de castigo, pero no lo hace a través de argumentos científicos que justifican la privación de la libertad o del ciudadano. Para el autor no existen evidencias de que el comportamiento que un sujeto es obligado a desarrollar en el encierro sea el mismo que tendría fuera de la institución, dado que la situación es incubadora de síntomas. Tampoco hay indicios o pruebas de que la remisión de los síntomas se deba a la terapéutica implementada, especialmente cuando la mayoría de las veces la terapéutica implica condiciones denigrantes de existencia a las cuales el sujeto debe someterse. Características del modelo asilar custodial. Existe una versión primigenia de este modelo y versiones agionadas. La primera es la más fácil de reconocer como un modelo puro, históricamente enmarcado en el surgimiento de la psiquiatría. Las versiones posteriores son producto de los sucesivos agionamientos que le permiten mantenerse vigente. Para ello se dan procesos de expropiación y asimilización de teorías que pueden parecer opuestas al modelo asilar, procesos de adopción de nuevos medios terapéuticos más adecuados a las preferencias sociales de época y la integración de disciplinas nuevas, además de las típicas del modelo. Tanto las teorías, las prácticas como las actuales pueden modificarse sin que se modifique el núcleo del paradigma. Asilar, que estaría dado por el aislamiento del mundo exterior, la organización de un orden asilar y la relación de autoridad. En cuanto al objeto de la intervención, se reduce la existencia de los síntomas o señales que se asocian a la enfermedad, a lo anormal, a lo patológico, a lo desviado. Se produce una reducción de la existencia del sujeto a la patología. Esta reducción es parte de la operación que Castell denomina aislar del mundo exterior, que se entiende como una operación analítica, que mediante el aislar y diferenciar los síntomas construye una clasificación de los fenómenos. Es decir, que la clasificación es un encuadre al que son referidos los signos y síntomas que el paciente presenta y o expresa. El espacio asilar, según este modelo, facilita el proceso de conocimiento sin interferencias externas. Para este modelo, las causas van a ser inherentes al individuo. Sus proposiciones son presentadas como universales, ahistóricas e irrefutables. En cuanto a los trastornos mentales severos, este modelo los considera una enfermedad para la cual es necesario encontrar una etiología y una cura. Da lo mismo si esa cura es bioquímica, psicológica o social. Lo que nos interesa acá es resaltar la predominancia de una operación de reducción de la existencia y de las prácticas que se desarrollan dentro del modelo asilar. En sus versiones más contemporáneas puede trabajar con enfoques individuales, grupales, orgánicos, psíquicos o sociológicos, pero no produce una integración entre estas miradas, como tampoco comprende integralmente al sujeto, sino de una forma más bien fragmentaria. La intervención puede ser realizada por varias profesiones, pero no como equipo de trabajo, sino que se predomina alguna categoría profesional que sustenta el poder sobre los demás trabajadores, a quienes se los considera auxiliares. Desde nuestro punto de vista, esto vale tanto para médicos como para cualquier otra profesión que consiga erigirse como la que detenta la explicación del problema. Se da una jerarquía entre profesionales, así como entre determinantes de salud y enfermedad. En su agiornamiento puede concebir al sujeto como multideterminado, pero existe un elemento nuclear, sea biológico, comunicacional, psíquico, socioeconómico y otros accesorios. Las jerarquías profesionales ocultan decisiones políticas, pujas de poder y fuerzas corporativas que determinan las posiciones y relaciones de fuerza que hay entre profesionales y se justifican por la importancia para abordar el problema de intervención. Se realiza un abordaje individual del sujeto que presenta determinados síntomas de forma descontextualizada. Si se interviene más bien con la familia o allegados es para darle prescripciones. Se puede encontrar polaridades entre quienes saben y pueden y quienes no saben ni pueden, locos y sanos, carencias y satisfactores. Del lado de la población se encuentra la negatividad, la falta, la desviación, y del otro lado está la institución del saber, la salud y las respuestas. Es una mirada muy binómica. La institución típica de este modelo es el hospital psiquiátrico cerrado, pero puede adoptar otras modalidades donde predominan espacios interdictados al usuario y población en general, la clausura del diálogo.
Quienes trabajan en este modelo tienden a desarrollar su tarea dentro de la institución y si se dan encuentros con otros sectores son enmarcados por la supremacía de las categorías psicopatológicas. Los efectos más visibles de este modelo son la cronificación asilar, la exacerbación de efectos secundarios debido a la medicación y o el aislamiento social, la estigmatización y la exigencia de adaptación a tipos sociales aceptables. Antecedentes de reformas del modelo asilar. Algunos autores consideran que existieron críticas al modelo asilar desde su constitución. Nos referimos acá a corrientes de pensamiento y experiencias que surgen del siglo XX como oposición al mismo. Podemos señalar diferentes posturas. Unas promueven una vuelta a la finalidad científica y terapéutica del paradigma asilar que se habría perdido por una implementación errónea. Otras posturas critican el fundamento mismo de la existencia del modelo, su eficacia y la función social de la segregación que cumple. Los movimientos de reforma no pueden entenderse como modernización de la psiquiatría, sino como producto de una crisis de la imagen institucional de la misma, que favorece la constitución del campo de la salud mental en un momento determinado. Se originan en la crítica política y social de un sector intelectuales. Por su parte, la sociedad en general necesita respuestas a nuevos problemas que el modelo asilar no atiende. La posguerra implica nuevas condiciones sociales, nuevos problemas y nuevos sujetos que requieren de atención. También se concreta una forma novedosa de intervención del Estado, el estado de bienestar. Todo esto confluye en la creación del campo de la salud mental con su correspondiente modelo de explicación y atención del sufrimiento. Podemos señalar, en tanto su momento de constitución del paradigma asilar como el momento de su crítica, las razones determinantes que no proceden del campo de la ciencia sino del campo político. Puede hallarse en todas las experiencias de reforma tres conceptos que son recurrentes. Primero, la distribución por zonas. Segundo, la continuidad del tratamiento. Y tercero, la integración de los tres niveles de atención. Como resultado de numerosas experiencias surgen en Europa y Estados Unidos diversas corrientes de reforma, cada una con sus particularidades que responden al momento histórico y necesidades sociales que le dan origen. Dichas experiencias, a través de su hacer y sus conceptualizaciones, así como su lucha en el terreno ideológico, permitieron la emergencia de un nuevo campo de saber. Modelo de salud mental comunitaria. ¿Qué entendemos cuando hablamos de esto? Queremos explicitar que con el concepto de salud mental comunitaria se está haciendo alusión a un concepto polisémico por la heterogeneidad de teorías y experiencias que se consagran en torno a él. La CMC es un campo de intervención interprofesional, interdisciplinario, intersectorial que atiende y que tiende la articulación de aportes de diversas teorías y prácticas. El paradigma asilar ha sido expuesto a sucesivas críticas tanto desde dentro, mismo cuerpo del profesional, y desde fuera del propio campo, con el surgimiento de nuevos problemas que no se pueden resolver y nuevos roles asumidos por el estado de posguerra. Esas condiciones históricas se constituyen en un campo de pensamiento e intervención, el de la salud mental como ruptura con la psiquiatría asilar. En el campo de salud mental se cuestiona la noción de enfermedad en tanto concepto remite a lo natural. Se utiliza el concepto de sufrimiento mental para evitar la referencia a lo naturalmente dado. El proceso de salud de enfermedad mental, en adelante vamos a reemplazar enfermedad por sufrimiento mental, es producto de un entramado de relaciones de determinación conformada por las condiciones de existencia, la circulación de valores, los vínculos del individuo con la sociedad de pertenencia y la dinámica de la integración-exclusión. Cada sociedad genera determinados valores productores de modos de sufrimiento particulares y si bien existe un correlato biológico, no es un proceso natural, sino que construido sociohistóricamente, como nos dice Galende. Las cuestiones relativas a la salud y la enfermedad mental no tienen su origen en datos naturales. Es decir, que las normas de relación en las cuales se producen estos valores no van a ser normas biológicas, sino más bien sociales. El proceso de salud de enfermedad en lo social y biológico y los procesos sociales determinan la producción de procesos de salud de enfermedad particulares para determinados grupos o para una sociedad en un momento histórico dado. No son elementos condicionantes o contextuales de los procesos de salud de enfermedad mental, sino productores de los mismos. Las condiciones sociales que producen determinado modo de sufrimiento mental también generan una concepción para interpretarlo. En el campo de la salud mental, que es amplio, complejo, interdisciplinario e intersectorial, en el que se articulan actividades de prevención, asistencia y rehabilitación de los sufrimientos mentales de los individuos, grupos, familias, instituciones y comunidad, su objetivo primordial es el bienestar social de la población y para ello se desarrollan dos frentes de intervención. Uno asistencial para quienes tienen un padecimiento mental y otro preventivo de acciones sociocomunitarias. La complejidad del objeto requiere una ampliación de los conceptos y las prácticas con las que hay que abordarlo.
Las prácticas terapéuticas de salud mental no buscan respaldo exclusivo en la medicina, sino que se constituye un cuerpo de la diversidad de disciplinas, de teorías y de prácticas. Además, inscribe su accionar en un marco de valores como el respeto por los derechos humanos, la solidaridad y la democracia con inclusión social, que no tiene presunción aséptica o neutralidad. Es un campo con una explícita orientación ideológica y que recupera para el ámbito terapéutico ciertas dimensiones políticas y sociales que son productoras tanto de la salud y del sufrimiento mental. El modelo desmanicomializador de Río Negro. En este apartado exponemos las características conceptuales particulares del modelo rionegrino, que es objeto de este libro. El modelo rionegrino es una articulación particular que se funda en la práctica y la reflexión y que tiene familiaridades con otros modelos existentes dentro del campo de la salud mental. Dado que consideramos que existe una multiplicidad de posturas teórico-metodológicas, es que creemos necesario explicitar cómo se definen ciertos elementos en el modelo de Río Negro. La tela refiere a las relaciones del PCMC rionegrino con otros modelos de reforma, no son simples ni lineales, sino que ejercen su influencia a través del bagaje teórico de cada uno de los trabajadores. Pudimos rastrear influencias en corrientes como la psiquiatría preventiva de Kaplan, la desinstitucionalización italiana, la antipsiquiatría, la psicología social de Pichon Rivière, entre otras. Es por ello que hablar de la base teórica del programa no se puede, según Natella, reducir a ecuaciones de toma y adaptación, sino que se dan familiaridades. Es decir, que las características teóricos conceptuales del programa son producto de la construcción de los trabajadores en la permanente articulación entre la práctica y la reflexión. El marco conceptual del programa conjuga conceptos de elaboración propia con otros conceptos de corrientes de reforma psiquiátrica y aportes de diversas disciplinas como planificación y salud pública, psicología social, etc. La construcción de la dimensión teórico-conceptual se da como resultado de la articulación continua de la práctica y la reflexión sobre el trabajo del equipo de salud mental con otros actores. La desmanicomnización del fenómeno multidimensional. La tela propone la idea de multidimensionalidad como aquello que distingue al PSMC, conocido como la desmanicomización. La desmanicomialización es una forma diferente de organizar los servicios de salud mental en sus aspectos administrativos, técnicos y de relación entre profesionales, pero además implica una concepción diferente del sufrimiento mental, una metodología de abordaje propia, y todo esto requiere una política orientada por esas características conceptuales y metodológicas. Sumado a todo lo dicho, es una actitud que se expresa en la adhesión o rechazo a esta forma de trabajo por parte de los trabajadores, aceptación o no de esas intervenciones por parte de familias, que también se manifiestan en las representaciones sociales sobre personas con trastornos mentales. Significado de la desmanicomialización. Esta denominación más popularizada para el proceso de reforma de Río Negro es la desmanicomialización, que asume una significación relevante en el campo de la SMC en Argentina para identificar aquellos movimientos intelectuales y prácticas que proponen la reforma del modelo asistencial. Según Nalela, con este concepto se quiere explicitar la negación del manicomio y la necesidad de desmontarlo como dispositivo, lo cual implica construcción de un sistema superador. El modelo de la CMC postula la incapacidad terapéutica del hospital psiquiátrico. Por ello, adopta como opción técnico-política la sustitución por prácticas comunitarias para abordar el sufrimiento mental. El sufrimiento como categoría central. En relación al concepto de enfermedad mental y las clasificaciones psiquiátricas que tienen lugar primordial para el paradigma SILAR, se las considera un procedimiento de objetivación de las personas y se propuso utilizar en el programa de Río Negro la categoría de sufriente mental. Según Schiappa Pietra, el rótulo calificativo negativo es entendido como una operación conceptual de marginación que oculta las expresiones de sufrimiento del ser humano. Para este autor, desde un programa se evita depositar categorías en las personas, los profesionales dejan de apropiarse de ese ser humano como objeto exclusivo de su estudio y de su práctica. Ese intento de evitar la clasificación permite que el sufrimiento mental ya no se entienda como una problemática individual asistida exclusivamente por la medicina o las disciplinas sí, y pese a entenderse como multideterminado, se complejiza el sufrimiento y como consecuencia las respuestas deben ser múltiples y complejas. Schiappa
Pietra afirma que a partir de la comprensión de la marginalidad como el eje central del dolor mental que se organizó en el modelo del trabajo, el sufrimiento y la cronicidad devienen de un conjunto de condiciones de existencia, tanto materiales como subjetivas, que impiden la reproducción social de los sujetos. Las condiciones sociales de existencia son centrales en la concepción del proceso de salud, enfermedad, atención del PSMC, el trabajo sobre los derechos y necesidades de las personas y la gestión de todo tipo de recursos se constituye como parte de la concepción de la salud mental. Al complejizarse el sufrimiento también aparecen los factores de poder como determinantes de nuevo paradigma, al dirimir el poder con los usuarios. Como terapeutas aceptamos y soportamos el hecho de vernos dirimiendo el poder saber con los usuarios, controlando la tendencia a imponer hegemónicamente una propia visión o concepción de la realidad. En el programa rionegrino se postula el trabajo con criterios de sufrimiento o vulnerabilidad según Natella. Se entiende que las personas con un padecimiento mental pueden vivir en territorio siempre que se los acompañe, se les sostenga adecuadamente. Ese sostén implica tantas acciones directas como el equipo de salud mental con el usuario, como también con la familia y la comunidad en que se desarrolla la vida. La concepción de vulnerabilidad tiene como efecto en los trabajadores la relativización de las categorías de peligrosidad, progresividad en la enfermedad y cronicidad. Concepción del sujeto modelo de atención de Río Negro. Tiene una concepción de un sujeto sociohistóricamente producido, un ser complejo y atravesado por múltiples determinaciones que le producen sufrimiento, un sujeto con capacidades, recursos, necesidades y deseos. El sufrimiento mental se entiende como una dimensión de la complejidad de la existencia humana. Es a partir de la concepción de un sujeto complejo que dirime poder saber con los trabajadores de la salud mental, con otras personas de su entorno, que puede derivar dos postulados centrales del modelo rionegrino. Uno, un sujeto activo que no es propiedad de ninguna institución. Si bien se coloca al sujeto en una posición activa, no lo culpabiliza de su situación, pero lo pone como un agente con posibilidades de cambio y que pueda discriminar aquellos factores que no dependen de su acción. Su visión es la de un sujeto socialmente situado, ni omnipotente ni totalmente sujetado. Que todas las personas poseen recursos de salud, que todos los sujetos tienen poder y saberes que usan como recursos. Otro cambio conceptual se refiere a los usuarios como sujetos de derechos y necesidades. Este postulado resignifica la labor de los trabajadores de la salud mental, en la que se incluye la defensa de los derechos y la satisfacción de las prácticas hegemónicamente consideradas del campo de la salud mental. Además, requiere del trabajo interinstitucional, intersectorial y con participación de los usuarios y familiares. Las diversas dimensiones de la vida del sufriente mental van a ser transformadoras en objetivos de intervención con el campo de la CMC. Objetivo y fin último del modelo desmanicomializador. Para este modelo no es relativamente encontrar la etiología del sufrimiento mental, sino remontar con intervenciones múltiples y complejas en la cadena de determinaciones que se manifiestan por efectos de la vida del sujeto. El abordaje es esencialmente integral y continuo, compuesto por diversos momentos con diversidad de acciones. Tampoco tiene como fin último la cura, la vuelta a la normalidad ni la adaptación a un determinado tipo de conducta, porque critica la lógica de enfermedad-cura. Su finalidad es la inserción social, la obtención de grados crecientes de autonomía, la apropiación de derechos, la invención de salud y la reproducción social de los sujetos. Operacionalmente esto deviene en una ampliación del campo de lo que debe ser tratado, un cambio en el concepto de tratamiento y de los medios que se emplean para llevarlo a cabo. Se considera necesario cambiar el encargo social de tutela por otro de cuidado y provisión de apoyo de todo tipo, sociales, sanitarios y culturales. La reinserción social es conceptualizada como la recuperación de la posibilidad de vivir en la ciudad, la mejoría en la calidad de vida acorde a la persona y la obtención de niveles de autonomía cada vez mayores. El modelo rionegrino no asocia las posibilidades de reinserción con el diagnóstico, sino con las expectativas esenciales de los trabajadores, pero no solo de ellos, y de las oportunidades que se brindan para esa reinserción se vaya dando en grados ascendentes. En la reinserción social, las variables sociales van a tener un peso muy importante junto a los estigmas y los prejuicios. Los efectos esperados son la reinserción social, la intervención de salud, la reproducción social y la ciudadanía. La mejoría de los síntomas es un medio y no el objetivo de este modelo. Concepto de crisis y atención de la crisis como prioridad. El concepto de crisis es prioritario dado que es uno de los problemas teórico-prácticos a resolver por todo el programa de salud mental para evitar
Cronificación. Se postula la crisis como un punto de emergencia de conflictos, pero también como una oportunidad. Su abordaje, lo más cercano al lugar de emergencia, permite conocer algunas de las causas y trabajar desde el momento de la reinserción y el cambio, y la crisis no se entiende separada de la reinserción social. El equipo. Un elemento distintivo del programa lo constituye el actor interviniente en el equipo de salud mental. La intervención deja de ser un encuentro privado entre profesional y usuario y se transforma en un encuentro colectivo. Según Natella, se modifica la dinámica de trabajo, se estructura a través de una discusión grupal cada uno de los casos, acordándose en forma colectiva y consensuada la estrategia terapéutica a desarrollar. Sobre la característica interdisciplinaria del programa rionegrino se conceptualizan momentos de especificidad disciplinaria, técnica profesional de cada integrante en el equipo durante la programación de las tareas y la posterior inespecificidad ejecutiva, que para Schiappa Pietra es la más importante y a la vez más cuestionada característica del modelo rionegrino. Los profesionales de PSMC se comprometen en un proceso de construcción de las jerarquías entre profesionales y entre profesionales y usuarios. Desafíos que son enfrentados en la teoría y en la práctica. Cohen y Schiappa Pietra postulan que la socialización de los conocimientos y la construcción conjunta con otros sectores y con los usuarios de un saber nuevo es una de las formas de desmontar el modelo en el que el profesional sabe y puede y el usuario no sabe ni puede nada. Formas terapéuticas y recursos. Las actividades y dispositivos se caracterizan como integrales, o sea, queremos diferenciar integralidad y totalización. El paradigma asilar tiende a la totalización de la vida del sufriente a través de la reducción del problema y la simplificación de las respuestas. El modelo desmanicomializador comunitario tiende a la integralidad en el abordaje de la situación problemática del sujeto, no simplificándola, sino complejizando la intervención. No es suficiente un cambio en los dispositivos, sino que debe transformarse la lógica del modelo asilar. La singularización es un elemento esencial al modelo. Cada caso va a requerir de diversas modalidades de atención y diversos ritmos. Método de trabajo y formas de organización del trabajo. El método de trabajo predominante es el de reflexión-acción, que consiste en la construcción colectiva de estrategias terapéuticas en base al conocimiento sobre el sujeto y el sufrimiento. En el conocimiento que se da y en esa construcción colectiva interdisciplinaria se van a ir articulando y complementando posiciones teóricas. La teorización propia del modelo y la situación práctica van a funcionar como aglutinadores de los aportes de los miembros del equipo. La estrategia terapéutica se construye colectivamente y se ejecuta basándose en el principio de descentralización operativa, en cuanto cada trabajador de la salud mental tiene capacidad de actuar y de tomar decisiones en representación del equipo. Se entiende a la horizontalización de los profesionales, donde se representan tanto las especificidades como inespecificidades, dado que habría tareas propias del campo de la salud mental que no serían específicas de ninguna disciplina. Se considera necesaria la redistribución del saber y del poder entre el equipo de salud mental y los usuarios y sus familias. Esto implica la apertura de espacios institucionales a la población, a la socialización de los conocimientos, la búsqueda de un lenguaje común y el diálogo. Las intervenciones con las familias no tienen una mera postura prescriptiva o informativa. El trabajo con la familia y allegados va a estar orientado a modificar situaciones que pueden llegar a ser productoras de sufrimiento. Se aspira a la participación democrática de la población en la toma de decisiones en las instituciones y en las políticas de salud mental. Intersectorialidad. Se considera que la salud mental es un campo diferenciado al cual las personas recurren cuando han agotado todos los recursos de los que disponen su medio para afrontar determinado malestar. Sin embargo, además del equipo de salud mental, otras personas tienen capacidad de realizar apoyos a los sufrientes mentales para que desarrollen su vida de la mejor calidad posible. Esto no implica dilución de las obligaciones con los servicios, sino más bien una activación de recursos que existen en la comunidad y la complementación de los aportes de unos y otros. El afecto. El modelo desmanicomializador promueve el vínculo y el afecto como elementos constitutivos del trabajo terapéutico. Natella define el afecto como la cercanía, el respeto por la palabra, por la persona, por su cultura, por sus creencias. También como la confianza en el otro, en sus capacidades, en el que se puede establecer un vínculo de mutuo compromiso. Según Cohen, el afecto permite a los trabajadores conocer el mundo del usuario y saberse significativo en determinados momentos de la vida del mismo.
Es un elemento fundamental en la construcción del rol profesional propio del modelo rionegrino. Chiapia Pietra afirma que todo el grupo que trabaje comunitariamente debe ofrecerse como soporte vital de las personas en estos momentos de mayor vulnerabilidad y sufrimiento. Las representaciones sociales y el cambio en la cultura. Frecuentemente se señala al cambio de las representaciones sociales como un umbral de posibilidad para la transformación de las prácticas de la SMC. Por el contrario, Maury considera que son las prácticas concretas de un modelo no asilar que crean las condiciones de posibilidad para el cambio de representación sobre los trastornos mentales. Según Cohen, la actuación del equipo de salud mental no solo se orienta a la realización de prácticas alternativas, sino también a transformar representaciones sociales sobre la locura y estrategias legitimadas para su atención. La OMS mostró que el estigma es uno de los factores que influyen más negativamente en el pronóstico de las personas con los trastornos mentales severos. Los cambios en las representaciones sociales sobre los trastornos mentales y esas formas de asistencia no se producen espontáneamente. Para Murekan, las propuestas de transformación como la desmanicomización necesitan de procesos de negociación, dado que generan representaciones sociales polémicas. La autora describe diferentes actitudes que adoptan frente a la propuesta de la desmanicomialización, de adhesión, escepticismo y oposición con diversas gradientes para los diferentes actores. Existen desemejanzas y asimilización gradual de los postulados de la desmanicomialización que dependen de la cercanía o no con el tema tanto a un nivel personal como profesional y de condiciones materiales que permitan mostrar logros en calidad de vida de los usuarios. En cuanto a las representaciones sociales más frecuentes, podemos mencionar las relativas a la incapacidad y a la peligrosidad de las personas con trastornos mentales severos, y aquella que considera la internación cerrada como el mejor o único tratamiento. Para el cambio de representaciones sociales, una forma de intervención a favor del cambio es proveer a la comunidad experiencias compartidas entre usuarios y no usuarios. Algunas de las acciones que se realizan en el PSMC para el cambio de las representaciones sociales son la creación de espacios abiertos a la comunidad, el funcionamiento de dispositivos de salud mental en ámbitos específicos de salud, la difusión de las producciones colectivas o individuales de los usuarios, el trabajo de socialización de conocimientos con otros sectores e instituciones, trabajo intersectorial, inclusión de usuarios en actividades e instituciones. Galende afirma que las prácticas profesionales crean imaginarios en la sociedad. Consecuentemente, el trabajo dentro de un modelo de SMC puede estar construyendo representaciones sociales en diversos grupos sociales. Muchas gracias.